Muy buenas tardes, amigos televidentes, una vez más con ustedes, cumpliendo con el compromiso de traerle una nueva entrega de su programa Visión RD, Enfoque Social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo con ustedes. Señores, hoy contamos a 22 del mes de marzo del año 2021. Y hoy es una fecha importante porque hoy se celebra el Día Mundial del Agua. Y yo digo que es importante porque el agua es el líquido más preciado. El agua es vida. Y estamos viviendo en un momento donde por causas del hombre, más bien por el mal comportamiento del hombre y el mal manejo a los recursos naturales y el irrespeto al medio ambiente, el aprovechamiento de este recurso, pues no se ha maximizado ni se ha explotado de la mejor manera. Y es penoso que hoy, ya en el año 2021, a la fecha haya 2.200 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, mientras que otros desperdician el agua. Y en ocasión de celebrarse el Día Mundial del Agua, el Papa se pronunció en ese sentido e instó a todos los gobiernos a que creen las condiciones para que todos los ciudadanos del mundo tengan acceso a este preciado líquido, y también llamó a racionalizar el agua, a dar un mejor manejo de este recurso para que todos podamos tener acceso al mismo. Es decir, que este líquido que muchos malgastan mientras otros lo necesitan, es una responsabilidad y un compromiso de todo darle un adecuado uso al agua, de manera que el agua que usted desperdicia, piense un poco mejor en aquellos que no tienen, entonces le dé un mejor manejo para que sea distribuido de manera equitativa para todos. Porque como dije al inicio, este líquido es vida, el agua es vida. Así que hoy celebramos el Día Mundial del Agua y es importante recordarle a la gente el valor del agua. Así que nada, así celebremos hoy y todos los días el Día Mundial del Agua. Quiero también aprovechar para mandarle un saludito a la gente que nos ve desde Gaspar Hernández, también a todos aquellos que nos están viendo desde el Distrito Municipal de Las Lagunas, desde Juan López Villatrina. Y más adelante, ya en otra ocasión, seguiremos saludando, enviando saluditos, bueno, a todas las personas de la provincia de Espaillat y del resto del país que se dan cita para vernos cada día a las 6 de la tarde. Ya con nosotros, nuestra invitada del día de hoy, señores, una mujer, porque generalmente siempre tenemos hombres con nosotros, pero hoy me engalana con su presencia una fémina. Así que yo le voy a dar formalmente la bienvenida a una excelente profesional, nada más y nada menos que la licenciada Esmeralda Mancebo, quien es abogada y además de ello es politóloga y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo estás, Esmeralda? Muy buenas tardes ya, o noche, tarde. Un placer para mí poder estar en tu espacio, realmente complacida de poder llegar al público que te sigue de mi otro pueblo, porque yo también tengo sangre mocana, viví un tiempo en Moca, o sea que estoy feliz de poder estar en este espacio. Me llena de mucha emoción. Excelente. Bueno, yo diría que la Fuerza del Pueblo está lleno de integrantes mocanos. Sí, Porque sí, cada invitado que tengo de la Fuerza del Pueblo en este programa, lo primero que resalta, mira, yo soy de raíces mocanas o yo soy mocano. Y bueno, pues para mí es un placer realmente tener a mis compueblanos
en este espacio, y aquellos también que son de descendencia mocana, no necesariamente tienen que haber nacido en Moca, porque aquí siempre acogemos nuestra gente. Sí. Nosotros Yo somos no nací, como yo los no nací. haitianos, ¿viste? Como la constitución haitiana. Yo no nací en Moca, pero mis 23 cromosomas son 23 de los que tengo. O sea, de los que tengo hay 23 que son mocanos, de los 46, porque mi papá es mocano. Entonces, sí, ahí, y viví allá. O sea, que es un orgullo realmente tener sangre cibaeña y más mocana, de gente valiosa, de gente trabajadora, de buenas personas y de todo lo que engalana a los mocanos. Y Excelente. la fuerza está haciendo muy, muy buen acopio de muchos mocanos. Eso es así, tomando en cuenta el gran aporte histórico que ha hecho Moca por la República Dominicana. Que eso es un valor que no se le puede restar ningún mérito. Así es. Esmeralda, pues ahora sí vamos a entrar en materia. El día de ayer, la Fuerza del Pueblo llevó a cabo lo que fue su plenaria para el cierre del Congreso Profesor Juan Bosch. Y vamos entonces a hablar de cómo se desarrolló la plenaria. Bueno, pudieron ver la actividad, se televisó y también se pudo transmitir por las redes sociales, a pesar de que, o sea, teníamos por el tema del COVID que guardar el distanciamiento social que se ha establecido, hubo completo respeto a las normas, hubo una comisión de salud pública que pudo verificar que se cumplió con el protocolo establecido, pero lo importante de todo esto es el entusiasmo. Pudieron con todo, aún con las medidas, ¿no? Guardando el distanciamiento, la cantidad de personas que se dieron citas. Y la cantidad de personas que había afuera era de verdad impresionante, que no pudieron entrar al lugar por el tema del COVID, que saben que tenemos que mandar, que la COVID y tenemos que guardar el distanciamiento, y también porque solamente estaban entrando los delegados de las mesas temáticas, que eran unos 7,000 y tantos de delegados que podían tener presencia, que podían estar ahí dentro en la actividad. Una actividad donde las personas duraron más de 3 horas, que no se movieron, donde pudimos ver cómo nace la fuerza del pueblo, que nace de las ideas, de lo que aspira el pueblo dominicano, que se pudo desarrollar en esas 17 mesas temáticas, y que las personas pudieron votar por las propuestas que entendían ellos, que sobre la base de estas propuestas que podemos construir, aportar cuando lleguemos al poder, y desde la oposición un país de oportunidades, un país donde es algo que se resaltó muchísimo en la Fuerza del Pueblo, es la militancia que quiere la formación, que se formen los cuadros, que se formen quienes participan en las filas de los partidos políticos, porque del conocimiento de las ideas depende en gran medida la calidad que puedan tener las diferentes organizaciones políticas, y desde esa calidad poder aportar al desarrollo de este país, porque sin conocimiento pues no podemos poder gobernar, poder aportar, o desde la oposición hacer un trabajo responsable. Y también la ética fue un pilar fundamental dentro de las propuestas votadas, donde se exige un partido con transparencia, un partido en consonancia con las demandas de esta sociedad, que es una sociedad que pide cada día que los políticos y los ciudadanos sean personas éticos, y que haya transparencia en el manejo de su vida y de todo su quehacer. Yo estoy entusiasmadísima al ver en el día de ayer cómo este partido nace, y nace sobre la base de esas ideas y sobre la base del compromiso con el fortalecimiento institucional y con el desarrollo del país, y cómo esos miembros, como los miembros de la Fuerza del Pueblo están integrados, y fueron los que como todos hemos aportado para que este niño naciera en el día de ayer. Y cuando se aporta y cuando la gente se integra, pues el resultado todavía es mucho mejor, y es lo bonito de lo que sucedió ayer.
Esmeralda, yo pienso que es preciso recordarle a la población cuál es el objeto, ¿verdad? ¿Cuál fue el objeto de la celebración de este congreso que culminó ayer con esa plenaria? Bueno, este es el Congreso Constitutivo de la Fuerza del Pueblo, es el acta de nacimiento ya de la Fuerza del Pueblo, es donde se sentaron las bases del partido Fuerza del Pueblo. Por eso les decía que desde los miembros, desde la sociedad, porque no solamente los militantes de la Fuerza del Pueblo tenían la oportunidad de participar en las mesas temáticas, sino que toda la población tenía la oportunidad de aportar sus ideas en las diferentes mesas temáticas. Y en estas 17 mesas temáticas, pues se dio origen a lo que es la Fuerza del Pueblo con sus estatutos, los estatutos de las fuerzas del pueblo, su rol en materia de oposición, todo lo que debe, cómo debe conducirse, su rol en materia legislativa, su rol en materia económica, en materia social, internacional, en cuanto a la participación de las mujeres y de la juventud. Todo en estas mesas se recoge el espíritu de lo que ha de ser el partido Fuerza del Pueblo que nace ayer. Ayer era la culminación del Congreso Constitutivo de la Fuerza del Pueblo. ¿Cuáles organismos participaron? Me refiero a Dirección Central, Dirección Política y los comités provinciales. Sí, participó ayer la Dirección Política, los coordinadores del Congreso, participó la Dirección Central y participó también las direcciones provinciales y los delegados de las mesas. Por eso decía que ustedes pudieron observar en las fílmicas que con todo guardamos el distanciamiento, todo lo que se establece por la situación sanitaria en la que nos encontramos, pero vieron la gran cantidad de personas que se dieron cita y el entusiasmo que había, y los que se quedaron fuera también, porque no era una actividad que pudiéramos decir, pueden ir todos. No, porque tenías que tener, o eres miembro de la dirección política, o eres miembro de la dirección central, o eres miembro de la dirección provincial, o eres delegado de mesa, para poder participar en esa magnífica actividad que se dio en el día de ayer, que nace un partido que es la esperanza, es el presente y el futuro de República Dominicana. Es el partido que tiene la apertura para las mujeres, para los jóvenes, para los buenos dominicanos, para no categorizarnos por sexo o por edad, sino para los buenos dominicanos que entiendan y que estén conscientes que desde las organizaciones políticas podemos aportar a un mejor país, que debemos hacer política, que debemos involucrarnos para esas ideas, esas aspiraciones que tenemos de sociedad, poderlas materializar a través de nuestra participación política, porque es desde el espacio que podemos influir en toda la sociedad y no limitarnos a un círculo o a un espacio, sino que se influye en todo el territorio nacional e incluso en el territorio internacional cuando tú militas en una organización, porque también estas organizaciones tienen su participación en foros internacionales donde se discuten políticas que a su vez se aplican e influyen en todo lo que tiene que ver con el continente. Y la Fuerza del Pueblo ayer, ustedes se pudo ver en lo que se estaba transmitiendo, los que pudieron estar ahí, es todo, que es un partido que a pesar de haber nacido recientemente, es ya un partido con mucha fortaleza a nivel internacional, muy conocido, con todas las salutaciones que enviaron el día de ayer diferentes líderes de toda América Latina, y esto es importantísimo porque ya nosotros pertenecemos a como el mundo está en una aldea global y tú no puedes vivir excluido, tú no puedes vivir alejado de esa realidad. Entonces es importantísimo el hecho de que las organizaciones políticas puedan vincularse con otras organizaciones políticas y con el liderazgo internacional, y tal como decía incluso el presidente Fernández en el día de ayer, fíjate lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia, que es algo global, y que incluso las soluciones que da la misma no vienen de un país, tienen que venir de la comunidad global para ponernos de acuerdo para entre todos poder salir de la situación en la que nos encontramos. Entonces,
es importantísimo el hecho de que la Fuerza del Pueblo ya tenga también ese espacio que muchas organizaciones le ha costado años poder construir, y otras incluso que están en el ámbito nacional no son tan conocidas y tan reconocidas como es la Fuerza del Pueblo, que ya en un tan corto tiempo tiene esa incidencia en cuanto al plano internacional y local. Sí, y en ese sentido vale resaltar también que hemos visto al expresidente Leonel Fernández muy activo en las redes sociales, desarrollando foros internacionales. Perdón, no lo escuché. Te decía que para agregar en ese sentido, yo puedo decir que he visto cómo el presidente Fernández se ha esforzado en utilizando las herramientas y plataformas digitales para desarrollar foros internacionales que tienen que ver mucho con la democracia y con el partidismo y sobre todo con el fortalecimiento de los partidos políticos en América Latina. Sí. Presidente Fernández, que es una persona que desde que llegó al poder en 1996, todos recordamos, cómo se ocupó de poner a República Dominicana en el ojo del mundo. O sea, nosotros éramos un país que no éramos visibles, no nos conocíamos. Entonces, el presidente Fernández se esforzó muchísimo porque él entendía, y hoy día, lo que fue muy criticado en su momento, hoy día es reconocido, aunque los mezquindad de muchas personas no se lo reconocen al presidente Fernández, pero el pueblo dominicano sabe que Leonel Fernández fue que aperturó que se pudiera reconocer la República Dominicana y afianzar relaciones con diferentes países, amigos y hermanos, y esto ha permitido que a República Dominicana fluya la inversión, que se conozca este pedacito de tierra, ¿no? Y que vean lo estratégico que puede ser y lo importante para que lleguen nuevos capitales y se desarrollen en el país. Y también esto le dio la oportunidad a afianzar acuerdos que vinieron en beneficio para los dominicanos, como fue las becas. Tenemos nosotros que recordar que antes de Leonel Fernández era muy difícil que un joven dominicano que no fuera de una clase privilegiada, de más alto nivel, pudiese tener la oportunidad de ir a estudiar a playas extranjeras. Incluso era difícil estudiar en el propio territorio nacional, porque los que no tenían los recursos, pues si no podían vivir acá en Santo Domingo, eran muy pocas las provincias que disponían de universidades, y aunque existieran los centros privados, muchos no lo podían costear. Todavía existe ciertas precariedades que debemos ir trabajando para que ya no existan, pero son menos que las que teníamos antes, y muchos jóvenes tuvieron la oportunidad, muchas familias, de cambiar sus condiciones de vida a través de esos acuerdos que se hicieron en 1996, que le dio la oportunidad que a un hijo de Machepa pudiera estudiar, prepararse, formarse en cualquier universidad, que lo único que necesitaba era su meritocracia, o sea, sus capacidades intelectuales, las capacidades que él haya desarrollado como individuo, que era el único requisito para poder acceder a una de las becas que el Estado Dominicano, con los proyectos, con el programa que incentivó el presidente Fernández, puso a disposición de la sociedad dominicana. Y esas son cosas que debemos nosotros resaltar y valorar, porque solamente, como dije al principio de esta entrevista, con el conocimiento es que los pueblos se pueden desarrollar. Un pueblo que no se ocupa, y por eso yo valoro tanto cómo se resaltó en el Congreso Constitutivo de la Fuerza del Pueblo esa parte de que la propuesta de cómo sale del seno de esa militancia, que sea un eje fundamental en la Fuerza del Pueblo, la formación en diferentes temas de sus militantes y miembros. Porque en el viejo partido, cuando Juan Bosch fundó esa organización, que en su momento fue la organización más importante del país, que la fundó Juan Bosch, el partido con más luces, que lo destruyeron, y todos sabemos quién lo destruyó, formó esos cuadros, formó a esos jóvenes que luego ya fueron los que ocuparon
posiciones de relevancia y posiciones de Estado y pudieron aportar a la transformación de este país cuando llegaron en el 96, luego en el 2004, hasta el 2012. ¿Por qué? Porque tenían la base, tenían la semilla que sembró Bosch cuando se ocupó tanto de la formación de la militancia y donde don Juan explicaba que el pueblo dominicano tenía el deber sagrado de esa organización cuando llegara de aportar al desarrollo y al conocimiento de este pueblo. Entonces, para mí, esos son de los puntos fundamentales, el tema de la formación académica, y la ética, entre otros de los temas tratados en el día de ayer y que fueron aprobados en nuestro Congreso electivo, que terminó muy exitoso para la fuerza del pueblo, y de cómo, como hablábamos de las relaciones internacionales, de cómo el pueblo tiene que entender de la importancia cuando los líderes se vinculan a tener y a fortalecer las relaciones internacionales, porque esto es lo que ayuda a sus países. Ningún país puede vivir aislado, ningún país se sostiene si no interactúa con las demás naciones. Nadie puede solo, y menos nosotros que somos países en vía de desarrollo, que necesitamos aún más esas relaciones que nos permitan pues darnos a conocer y acceder a crédito, acceder a muchísimas a relaciones, algunos espacios de mínimamente, aunque sea, de influencia, y que se pueda ver que República Dominicana es un país con personas que piensan, y Leonel Fernández es un referente de eso. Donde quiera que tú vas en América Latina, la gente tiene mucha admiración y lo conoce. Hay pocos dominicanos que se conocen tanto como son Juan Bosch, Leonel Fernández dentro del ámbito político, a pesar de que mucha gente quizás no entienda. Don Juan, muy conocido a nivel de sus obras literarias, donde incluso hay homenajes, hay espacios donde es dedicado al estudio de sus obras, y Leonel Fernández, admirado grandemente por su trabajo, por su brillantez y por su capacidad intelectual. Antes de entrar a lo que fueron las principales conclusiones, ¿verdad?, en esta plenaria del día de ayer, y de hablar de la línea estatutaria, la programática y, por supuesto, los principios de la organización Fuerza del Pueblo, es importante que le digas a la gente y sobre todo a la juventud cuál es el principal atractivo de la Fuerza del Pueblo para la juventud. Porque no es un hecho innegable que hay una avalancha, que se ha volcado una avalancha de jóvenes hacia la Fuerza del Pueblo, pero para los que todavía no se han convencido de los beneficios que puede traer esta organización política y la esperanza para la juventud, ¿cuál es, según tú, el principal atractivo de la Fuerza del Pueblo para la gente joven? Bueno, en el día de ayer se quedó constituido lo que es la Fuerza Joven de la Fuerza del Pueblo, un espacio con autonomía para que los jóvenes puedan desde ahí, a través de sus ideas, poder insertarse en la política y aportar. Yo lo que creo que los jóvenes en la Fuerza del Pueblo tienen un espacio idóneo para crecer, para aportar, porque algo sumamente importante en política para tanto jóvenes, mujeres, no tan jóvenes, y hombres, y todos los de la sociedad, es que cuando hagamos política lo hagamos pensando en qué vamos a aportar a un mejor país. No hagamos política por hacer, por estar, sino que, y más los jóvenes que tienen tanta entusiasmo, tantas ideas, tantas cosas, ese espíritu revolucionario, ese espíritu de aportar, de ser, de ayudar, ¿no? Y que en la Fuerza del Pueblo está. Además tienen la mejor guía, tienen el mejor ejemplo, que es Leonel Fernández, que fue una persona que fue su capacidad, su conocimiento, lo que en ese viejo partido le dio la oportunidad al lado de Juan Bosch de trascender, porque nunca entró ni siquiera pensando en aspirar a un puesto, entró pensando en aportar. Leonel Fernández siempre se desenvolvió en el mundo de las ideas, en el mundo del conocimiento, y eso lo hizo brillar, lo hizo resaltar, sin tener que buscarlo. O sea, no buscó
pero tu capacidad, tu conocimiento y tu trabajo se impone. Entonces yo creo que ese es el espacio donde los jóvenes van a tener un partido que por su trabajo, por sus ideas, por eso que los mueve a aportar. Mira, en este mundo de la tecnología, ¿quién es más que los jóvenes? Ya es una sociedad completamente distinta, que ellos la entienden mucho mejor. Ustedes, los jóvenes, porque no te voy a excluir, la entienden mucho mejor que ya los que tenemos una edad más avanzada y conectan con esos también de su generación, porque hablan un mismo lenguaje, porque tienen una interacción propia generacional, que es lo que le hace pues lograr llegar a esos espacios. Entonces yo creo que los jóvenes de Moca, los jóvenes del país, pueden buscar que la fuerza del pueblo es el espacio adecuado donde ustedes pueden desarrollarse, donde ayer el presidente hablaba de la importancia de que los jóvenes se integren, de trabajar con los locales para que se conviertan en centros de conocimiento, de trabajar con los clubes culturales de diferentes partes del país, más Moca, que es una provincia con tanto aporte a la cultura, con tanto interés en lo que es cultura, en lo que es arte, en una provincia de mucha gente preparada, es lo que tenemos, de mucha gente que ha trascendido, y que tú puedas materializarlo, porque la gente cree que hacer política muchas veces se puede confundir y pensar que es hacer campaña cuando estamos próximos a una elección, sacar una bandera. No, la política es más que eso, la política es un aporte constante, un trabajo diario y mucho trabajo. Servicio. Exacto, y muchísimo trabajo, y que la gente tenga vocación. El político lo que lo tiene que mover es la vocación, de que si tú ves una desigualdad, tú dices, yo quiero trabajar porque yo quiero influir para que eso cambie, para yo no tener niños descalzos, por ejemplo, que ya en República Dominicana hemos avanzado mucho, pero nosotros tuvimos situaciones desde nuestro origen como nación que nos hizo que en los gobiernos de Leonel Fernández nosotros tuviésemos que dar un salto. O sea, tuvimos que saltar sin gatear. ¿Por qué? Porque para poder poner al país en el momento histórico que se requería, porque ya el mundo había avanzado demasiado y República Dominicana estaba en un completo atraso, pues hubo que dar ese salto. Entonces, en el caso de nosotros, los que hacemos política, eso es lo que nos debe mover. ¿Qué hizo Leonel Fernández cuando llega al gobierno? Dice, yo quiero que cada niño tenga una computadora, ¿recuerdas? En las escuelas. No, tú no recuerdas. Entonces, una computadora. Y eso ha sido parte importante. Hoy no podemos vivir. Mira cómo nosotros estamos haciendo una entrevista. Tú en una ciudad distinta a través de la tecnología. Pero si no se siembra la base en ese primer gobierno, hoy nosotros no habíamos podido hacer esta entrevista. Entonces, por eso es importante las ideas, el conocimiento, porque ¿qué lo llevó a ellos a diseñar esa sociedad y a sembrar para la transformación de esa sociedad? El conocimiento que tenían de lo que debía ser una sociedad moderna. Y eso fue lo que los llevó a crear esas bases, que sin eso nosotros como sociedad, ¿en qué estuviésemos? Estuviésemos peor que nuestro vecino, para que la gente se haga una imagen, una idea de lo que pasa cuando tú no tienes políticos responsables y formados, porque eso es lo que ha llevado a nuestros vecinos a la situación de ingobernabilidad, porque no hay una responsabilidad de quienes gobiernan frente a sus ciudadanos. Entonces, pero eso, la formación, la vocación, el servicio, tú decís, yo no quiero ver más niños que no vayan a la escuela. ¿Cuánto era antes del presidente Fernández la diserción escolar? ¿Cuántos niños iban a la escuela? ¿Cuántos niños? Prácticamente la gente ni siquiera inscribía a sus hijos en la escuela. El primer problema que teníamos era que la gente no tenía acta de nacimiento. Cuando iban los libros ni existía. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que los centros de las oficialías civiles eran de buscones, donde tú tenías que pagar para tú tener algo tan sagrado como es tu acta de nacimiento, que debe tener todo país, que es su registro civil. Tu registro civil es la vida de un país. Y República Dominicana ni siquiera tenía un registro civil. Por eso hemos tenido tanto problema. Los libros estaban en blanco, porque la gente tenía que pagar para recibir un servicio tan vital como ese. ¿Quién lo transformó? Lo transformó Leonel Fernández. Desde ahí, desde que el niño nacía, se iba con su papel de nacimiento, con su acta,
que luego la validaba, pero eso se implementó, algo que la gente puede decir, ay, pero eso no es importante. Señores, de ahí parte todo. Entonces, es importante resaltar ese logro, el adesentamiento del registro civil. Ese fue, yo diría que uno de los grandes avances que se efectuó en el gobierno de Leonel Fernández, sin lugar a dudas. Esmeralda, vamos a hacer entonces, con tu permiso y con el de la audiencia, vamos a hacer entonces nuestra primera pausa comercial y no se muevan que en breve regresamos con más contenido. Muy bien, estamos de vuelta y continuamos con Visión RD. Nuestra invitada de hoy, la licenciada Esmeralda Mancebo. Esmeralda, ahora sí, porque como en televisión el tiempo es corto y esta parte no puede quedársenos sin tocar. Yo quiero que tú hables un poco sobre las principales conclusiones de la plenaria y por supuesto que hablemos sobre la línea estatutaria que quedó establecida ya en el día de ayer con la conclusión del Congreso, también la línea programática del partido y por supuesto dar a conocer cuáles son los principios de la Fuerza del Pueblo. Bueno, empecemos por los principios. La Fuerza del Pueblo es un partido progresista, popular. Esto quiere decir que es un partido que trabaja y por las causas más justas, siempre en beneficio de las grandes mayorías. Ustedes siempre verán a la Fuerza del Pueblo procurando el bienestar de las grandes mayoría del pueblo dominicano, donde la gente es el centro de la política de la Fuerza del Pueblo, donde como Juan Bosch también, donde entendía que la gente debía ser el centro, donde las mayorías, donde se trabaja por las grandes mayorías, donde la economía está al servicio de la gente, donde el Estado está al servicio de los ciudadanos. No, para que la gente me entienda, no es el Estado al servicio de un grupito y de un grupo que es el que trabaja en beneficio propio y que las grandes mayorías pues no tengan condiciones de vida adecuadas. Donde ustedes van a ver un partido donde se enfoca en muchos programas sociales que buscan reducir la brecha existente en República Dominicana con relación a esa desigualdad que venimos arrastrando. Como usted decía en el espacio, en el segmento pasado, nosotros tuvimos que dar un salto para una deuda social acumulada. República Dominicana, desde sus inicios, por las turbulencias políticas que se dieron desde nuestra fundación y luego con los periodos caudillistas e inestabilidad política, luego la dictadura, luego los 12 años, y todos esos vaivenes de la política nuestra, las intervenciones que tuvimos de los gobiernos estadounidenses hacia República Dominicana, las dos intervenciones que hemos tenido, todo esto hace que República Dominicana no avanzara y se quedaran no avanzar en la medida que debía avanzar, y esto crea mucha desigualdad y mucha brecha, entre un poquito que lo tiene mucho y un poquito que no lo tiene nada. La Fuerza del Pueblo es el partido que va a continuar desarrollando esa obra de gobierno para reducir considerablemente la desigualdad existente, enfocado en educación de calidad para todos, una educación universal y gratuita de calidad para todos los dominicanos, salud para todos los dominicanos, alimentación. Fíjense que los programas de solidaridad y los programas de alimentación que existen en República Dominicana fueron creados en los gobiernos de Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque tenemos un número poblacional en República Dominicana importante de personas que viven en una brecha de la pobreza, y que esas personas hay que ir en auxilio de ellos. Hay que crear programas en los cuales esas personas se inserten para ir mejorando considerablemente su calidad de vida, pero lo primero es la comida. Y por eso es la importancia. El seguro de salud, un seguro para que esas personas puedan acceder a una educación pública de calidad. Primero, como expresaba el presidente Fernández, hacían faltas hospitales. Tú tienes que crear los centros. Luego ya, las demandas ahora son, ¿qué demanda la población? Atención primaria y atención
de salud de calidad. ¿Qué va a ser la fuerza del pueblo? Porque dentro de sus principios, como Partido Progresista y Partido Popular, es eso, una atención primaria de calidad, donde la gente pueda atenderse y donde lo primero es la prevención, un programa de prevención, para nosotros tener menos personas enfermas, pero para eso tenemos que tener focalizados por sectores para ir trabajando las diferentes situaciones que se puedan presentar y así tú ir, que no se te agraven o que desde un principio con la atención primaria tú irlas eliminando. Los centros de atención primaria, una atención preventiva, la educación de calidad. Leonel Fernández fue el que empezó a trabajar y lo dijimos, la tecnología y todo esto. Entonces, ¿qué busca la fuerza del pueblo? Que tú tengas los niños de República Dominicana abarcar en temas de educación de calidad a todos los niños de República Dominicana. Que en materia universitaria los jóvenes puedan tener la oportunidad de desarrollarse en los centros universitarios, en los centros regionales como muchos ITLAS, pero que funcionen, para que esos jóvenes tengan la oportunidad de formarse y luego con un gobierno estable que genere confianza a los inversores, que estos jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral a través de esas inversiones que han venido al país y que van a venir por esa seguridad jurídica que se ha creado y por ese entorno favorable en materia de sociedad. Entonces, todo esto, calidad de viviendas, es un programa también parte de lo que somos como fuerza del pueblo. Tú tienes un déficit habitacional grandísimo en República Dominicana. Si tú eres un gobierno progresista y popular, ¿qué busca? Busca que los dominicanos puedan tener viviendas, que los dominicanos puedan mejorar considerablemente su calidad de vida, sus condiciones de vida. Eso es lo que busca, porque si decimos, si lo digo así, un partido progresista, sí, pero la gente tiene que entender, tiene que saber por qué es que la fuerza del pueblo representa la esperanza, el futuro, lo mejor para la nación, porque va a aportar y apostar a que ustedes puedan mejorar sus condiciones de vida. Y ustedes que me están viendo saben bien que en los gobiernos de Leonel Fernández fue que se empezaron esos programas que impactaron, donde aquí muchísima gente cambió sus condiciones de vida, donde muchas personas pasaron de pobre a clase media y mucha gente pasaron de clase media a clase media alta, donde los jóvenes y donde muchas familias tienen hoy médicos, tienen hoy abogados, tienen hoy ingenieros que tuvieron la oportunidad de formarse. ¿Y qué hizo eso? Que esas familias transformaran sus condiciones de vida, pero esos jóvenes que salieron del seno de esa familia, que pudieron educarse, y qué es lo que vamos a reforzar en un nuevo gobierno de la fuerza del pueblo, que esos jóvenes cuando formaron familias, sus condiciones de vida fueran distintas, pero la fuerza del pueblo, o no la fuerza del pueblo, Leonel Fernández fue el que transformó el salario de los maestros. Leonel Fernández fue que dignificó la profesión de maestros, que aquí muchísima gente decidió estudiar para hacerse maestro porque le dio estabilidad. Recuerden que no se puede cancelar un maestro por cambio de gobierno, pero Leonel Fernández trató de desentar la administración pública. ¿Cómo se trata de desentar? Con todas estas políticas de persecución a la corrupción administrativa. ¿Dónde se fue creado ese marco? Ese marco fue creado en el gobierno de Leonel Fernández para poder combatirlo. Ahora, hay cosas que de 100 años, 50 años, tú no puedes pretender que en un día se cambien, pero sí vas creando la herramienta para transformar. Y ese es el mérito, que se creen las herramientas y la fortaleza institucional. Y es lo que vamos a hacer. Y es lo que vamos a hacer. Y esos son de los principios, la transparencia que salieron en nuestro Congreso. Un partido progresista enfocado a la gente, donde el centro es las personas, donde podamos ir trabajando en reducir para las brechas que existen en materia de desigualdad en República Dominicana, para que sean inexistentes, para que nosotros lleguemos a un estadio donde nosotros podamos vivir sin el menor o sin las personas que no tengan sus necesidades básicas cubiertas, donde todos puedan tener sus necesidades básicas cubiertas, puedan acceder a educación y salud y vivienda. Creo que eso es lo básico para un ser humano, tener salud, educación y vivienda de calidad, y que un gobierno le pueda garantizar esto. ¿Quién continúa los programas para darle vivienda a las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad? Yo me imagino que Moca y Complejos que hizo Leonel Fernández para que las personas pudieran vivir, muchas personas que vivían en cañadas o que vivían en terrenos que no eran adecuados para ser habitados.
por las personas. Entonces, eso vamos a continuar haciendo desde la fuerza del pueblo, porque estamos seguros que la fuerza del pueblo va a ser gobierno en el 2024 por la visión de Leonel Fernández, por el trabajo de ese equipo de hombres y mujeres que le acompañan, porque entiende, porque República Dominicana, con las crisis económicas que se dieron en el mundo, no la sintió, porque tenía al mando a un buen capitán, y por eso el barco pudo tener un buen rumbo, y otros gobiernos se beneficiaron de esa política de estabilidad y de recuperación de este país que hizo Leonel Fernández posible. Hay mucha gente que critica, pero critica sin entender, sin analizar el fondo de las cosas y sin ver más allá y entender lo que era República Dominicana antes del 96 y cómo aquí se asentó la administración pública y cómo aquí se ha venido transformando la institucionalidad democrática. Una persona que creó, que hizo posible que se tuviésemos la constitución más progresista después de la constitución de Bush, fue la constitución de Leonel Fernández, que le dio derechos y hizo visible a muchas personas que eran invisibilizadas y dio garantía a un Estado real y democrático de derecho. Eso lo tuvimos en su gobierno del presidente Fernández. Eso lo tuvimos y eso es lo que representa la fuerza del pueblo mejorada, porque los errores que se cometieron, porque siempre hay errores por muchas razones, son errores que también en su momento te hacen reflexionar, madurar y ver, y son para no repetirse. Errores que quizás, como todos podemos cometer, ni siquiera, por falta de muchas cosas, y porque, como dije, un país donde tú tenías que ponerlo en tiempos récord, en un estadio en el que no estaba, porque un país con más de 50 años de atrás, tú tener que llevarlo a un momento histórico, a un punto de la sociedad en la cual sus instituciones no estaban desarrolladas para poder asimilar esa transformación, no es fácil. No es fácil, pero eso lo hizo posible Leonel Fernández y es lo que hará la fuerza del pueblo. Y ayer en sus estatutos se pudo ver y se reflejó ese espíritu de este partido, de que es un partido que la visión más importante, el interés fundamental de la fuerza del pueblo es el bienestar colectivo de los y las dominicanos. O sea, esa es nuestra visión como organización política. Es que mucha gente quiere conocer los estatutos de la fuerza del pueblo. Pero los estatutos estarán subidos en la página. Exacto, ¿dónde la gente puede entrar para ver los estatutos de esta nueva organización política emergente? Es un librazo. Es un libro con el que votamos las propuestas, ya tuvimos que leerla una por una y realmente yo tenía mesas con 300 propuestas y tuvimos que fajarnos a hacer nuestra lectura, pero le exhorto a la población que sí que entren a la página de la Fuerza del Pueblo, www.fuerzadelpueblo.com.do, y ahí podrán encontrar detallado cada uno de los estatutos de la organización y su visión en todas las áreas, como ya plantea en el programa, su visión en materia de política, sus estatutos, sus principios, su visión en materia de juventud, de mujeres, en seguridad social, los dominicanos de ultramar, nuestros dominicanos, esa diáspora tan importante que aporta tanto al país y que muchas veces no es ni siquiera tomada en consideración, a pesar que son una fuente importante del sostenimiento de la economía. También tuvieron su mesa y fueron ellos, los dominicanos de ultramar, que la trabajaron. De ellos salió la propuesta ahí en materia de relaciones internacionales, en economía, en fin, en las diferentes áreas de que envuelven a una sociedad. Fueron 17 mesas temáticas y ahí está todo. O sea, es como si tú tuvieras la sociedad resumida en esas 17 mesas y ahí nace lo que la sociedad entiende, cómo debemos trabajar, la mesa de formación política, todo lo que tiene que ver con la fuerza del pueblo. Esmeralda, y aprovechando, ¿verdad?, que tú eres mujer y una profesional muy acabada, que por demás yo pienso que está decirlo, quiero aprovechar para preguntarte
¿cuáles fueron las principales propuestas aprobadas en la mesa sobre género? Bueno, la mesa de género pidió, y el presidente incluso lo dice, es la equidad en todos los puestos de elección popular y en la toma de decisiones y en lo que es el tren gubernamental, en los puestos de dirección, en los puestos de toma de decisiones, donde las mujeres quieren que haya equidad en cuanto a la composición de esos órganos, ya sean en cuanto al Estado, en el momento que corresponda, y en lo legislativo y en las tomas de decisión en el partido. Pero mira, yo, Jacqueline, entiendo algo, y es un llamado que le hago a las mujeres a participar. Porque nosotras podemos tener todo el marco legal, pero si no participamos, si no estamos, los puestos, ¿a quién se lo van a dar? A los hombres, por supuesto. Entonces, tenemos que participar, porque muchas veces no participamos. Yo sé, no es fácil para nosotras las mujeres hacer política, porque tenemos demasiados roles, porque la sociedad misma nos ha impuesto roles que son difíciles de delegar, más cuando somos madres, cuando tenemos que trabajar, tenemos hijos. O sea, no podemos salir a las 6 de la mañana e irnos y decir, vamos a dejarlo chiquito ahí y volvemos a las 10 de la noche. Ese es el trabajo político, porque la gente quizás entienda, como decía, que política es sacar una bandera. La gente no entiende que el político no tiene horario. Político no tiene horario. Tú puedes estar en una reunión a las 11, 12, hasta las 2 de la mañana, en una reunión política, pero para las mujeres hay una etiqueta. ¿Entiendes? Son muchas las cosas que nosotros debemos también vencer como sociedad en el seno de nuestra familia, obstáculos que se nos imponen. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos esos espacios. O sea, a la hora de tomar decisión, tenemos el marco legal, hay la intención, pero no estamos. ¿Y a quién terminan ocupando? Pues los varones que han crecido con una libertad de que el hombre sí puede salir a esa hora, el hombre puede irse, no tiene que ocuparse de su casa, de quién va a cocinar, de quién va a buscar a los niños al colegio, de la tarea, de una serie de factores que sí nosotros tenemos que hacer. De libertades que las mujeres le hemos facilitado a ellos también. Hemos criado de esa forma, que hemos criado de esa forma también, porque sabes que eso viene desde la crianza. Entonces, todos esos factores limitan mucho la participación nuestra en las organizaciones políticas por la dinámica propia de la política. Entonces podemos tener muy lindo todo escrito, pero luego si no hay mujeres, tienen que ocupar los espacios. Entonces yo creo que más que claro, tienen que estar las reglas porque nuestra participación, no por falta de capacidad ni de conocimiento, sino por temas propios de la sociedad, se hace un poquito más compleja. Entonces sí tienen que estar los espacios para que nosotros poder ocupar, pero debemos participar, mujeres, anímense. Sí, crear condiciones y tomar decisiones también. No crean. Esta es una decisión. Exacto, no crean que la política es para mujeres superstar. Yo siento que nosotros hemos vendido un papel errado y las figuras políticas en el escenario local son mujeres que no parecen ni que son mujeres, en el sentido de que tú las ves como mujeres que no tienen roles de familia, mujeres que solamente tú las vislumbras. Y entonces muchas mujeres dirán, ay, pero yo no puedo porque yo no soy una mujer así, yo no soy una mujer de oficina, yo tengo que lavar, yo tengo que planchar, yo tengo que cocinar, yo tengo que atender a mis hijos. ¿Cómo yo participo en la política? Eso es la limita. No, es que la política es para eso, para mujeres de carne y hueso, como usted, como yo, que tenemos que cocinar, que tenemos que planchar, y nosotras también hacemos una agenda y buscamos el espacio para participar. La política no es para mujeres que ya tienen su vida resuelta. No, porque esas mujeres que no tienen su vida resuelta... Es que yo te voy a decir algo y te lo voy a simplificar muy, muy fácil. Yo pienso que no hay nada más parecido a un gobierno que una mujer, porque administrar el Estado es lo más parecido a administrar una casa. Exacto. Entonces, por eso es importante, por eso decía que no... Si tú te puedes analizarlo, es lo más parecido, o sea que la capacidad está, solamente tenemos que tomar la decisión e insertarnos, integrarnos. Exacto. A la política. No hay nada que pueda aportar más a la visión, como ya establecías, del desarrollo de un país que una mujer de carne y hueso. No me refiero a una mujer de carne y hueso, una mujer común y corriente. Porque todos esos roles que esa mujer ocupa y desempeña, la hace también tener una capacidad organizativa y de sensibilidad, que es un material
invaluable, es un material que no tiene precio como aporte a las organizaciones políticas, porque ese latir, eso que esas mujeres sienten, y saben, esas dificultades, son luego esas mujeres que van a aportar, porque tienen soluciones por lo que han vivido, para que otras mujeres puedan tener, cuando lleguen, mejores espacios y terrenos ganados, y que no tengan que pasar esas dificultades. Y la sociedad en su conjunto, esas mujeres pueden aportar. Yo siento que hay mucho miedo de las mujeres, muchas limitantes. Ay, pero eso es para hombres, no. Eso es para dominicanos y dominicanas de buena voluntad, que entiendan que desde la política son los espacios que tenemos que ocupar para transformar, que la sociedad que nosotros debemos construir, tenemos que trabajarla. Nosotros tenemos que trabajarla, nadie va a venir a construirla. Y si la construyen sobre la base de su modelo, un modelo que puede estar muy alejado de las causas justas que deben existir en quienes hacen política. Así que no importa, vamos a trabajar, mujeres, nosotros tenemos esa fuerza, esa capacidad para organizarnos y dejarnos sentir sobre la base del trabajo, de las organizaciones que estemos. Yo creo que no pudimos haber concluido este programa de una mejor manera que en la que lo hicimos. Definitivamente eres una estrella. Gracias por haber estado con nosotros. Se nos agotó el tiempo. Gracias a la teleaudiencia y será hasta mañana una próxima entrega de Visión RD. Chao, pasen buenas noches. Esmeralda, un abrazo. Un placer, gracias.